La vez pasada habíamos quedado en el verso 6 del capítulo 3. Estamos estudiando la caída del hombre. Y vamos a ver en esta ocasión lo que quiero comenzar. He querido llamarle el todo para el hombre. El todo para el hombre. Y lo vamos a ver aquí en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, Dios y su palabra es el todo para el hombre. Todo lo demás es añadidura. Lo que sucede aquí en el verso 6 es la catástrofe por cambiar esto. Yo les hablaba hace unos días pasados, de una valla publicitaria que tal vez ustedes la recuerden hace unos años, bueno, hace bastantes años, tal vez unos 15 años. La valla publicitaria decía, acá en Bogotá decía, "That's all I need". O sea, eso es todo lo que yo necesito. Y era una publicidad de unos jeans. Qué mentira tan grande. Pero el hombre vive así. El hombre vive comiéndose las mentiras. Eso pasó desde la caída para acá. Lo que pasó aquí con Eva lo encontramos resumido por el Espíritu Santo en 1 de Juan 2:16. Ahora, hermanos, un pequeño paréntesis. ¿Comprendemos por qué decimos el Espíritu Santo? Es bueno que tengamos siempre presente esta gloriosa verdad. O sea, vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Y acabo de decir que el Espíritu Santo nos dice aquí, hermanos, ¿está claro eso para nosotros? Debe quedar claro para que nos acostumbremos. Es un lenguaje bonito. Nuestro hermano Edgar nos ha enfatizado muchas veces la importancia de usar un lenguaje correcto. No está mal que digamos, el apóstol Juan escribió en la primera carta, capítulo 2, versículo 16. No está mal que digamos eso. Es correcto también. Pero recordemos que detrás de este autor, inspirado por el Espíritu Santo, en realidad estaba el Espíritu Santo mismo. Así que en últimas el que escribió esto es el Espíritu Santo. Bien, hermanos. 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, vamos a continuar. Lo que ocurre aquí, entonces, es que Eva, por primera vez, deja de mirar a Dios como la fuente de su deleite, la fuente de sus necesidades, de su plenitud en todas las esferas. Repitamos, Dios y su palabra es todo lo que necesitamos. Amén. No necesitamos más. Si cambiamos esto, entonces ahí comienzan los problemas. Y esto es lo que está pasando acá. Por eso quise llamarle el todo para el hombre. Y eso es lo que cambia Eva aquí. Bien, entonces Eva deja de mirar a Dios como la fuente única de su deleite, de sus necesidades, de su plenitud en todas las esferas. Deja de mirar a la fuente, al creador, sustentador, proveedor y fuente de todo, y mira a la creación.
Y esto, además de ser pecado por oír a la criatura antes que al Creador, eso lo estábamos mirando la vez pasada, Eva le prestó oído a la criatura antes que al Creador, y eso es algo que el hombre debe saber. Y el cristiano debe saber. No podemos prestar oído a la criatura antes que al Creador. Amén. Amén. Entonces, Sí, además de estarse cometiendo este pecado de oír a la criatura antes que al Creador, esto también es idolatría. Pues se trata de buscar la satisfacción en las cosas antes que en el Creador. Las cosas las hizo Dios para que las disfrutemos, pero las cosas no nos pueden llenar. Las cosas no pueden llenar el corazón. Entonces no debemos mirar a las cosas como lo está haciendo Eva aquí. Las cosas que hay en el mundo son malas. No. De ninguna manera. No son malas. Pero si las convertimos en ídolos, se vuelven malas. Esto es lo que pasó aquí con Eva. Comenzó a pensar que Dios y lo que él había dicho, es decir, su palabra, no eran suficientes para satisfacer todas sus necesidades. Por lo que comienza a mirar hacia el mundo. Y esto es lo que nos está diciendo Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, no se trata de que el mundo como creación de Dios sea malo. No, el mundo que Dios creó es bello, es maravilloso, es bueno, pero se vuelve malo cuando lo ponemos en el lugar que solo pertenece a Dios. Es decir, lo volvemos un ídolo. Y esto fue lo que hizo el hombre por primera vez aquí. En lo sucesivo, nosotros, los hijos de Adán y Eva, salimos igualitos a nuestros padres. Y el Espíritu Santo nos lo resume aquí, en Primera de Juan 2:16. Dejar de mirar a Dios como nuestro todo y mirar al mundo por el mismo motivo es maldad. Digo por el mismo motivo porque mirar al mundo para contemplar la belleza de lo creado por Dios y disfrutar de todo lo creado por Dios en acción de gracias, en otras palabras, en culto, en adoración, por supuesto que eso es bueno. O sea, no está mal que nos deleitemos en la belleza de la creación de Dios. Yo veo que ustedes tienen cuadros muy bonitos. Y eso es para nuestro deleite. Me encantan también los cuadros. Los cuadros de la naturaleza son bellísimos. Y de ese modo admiramos la creación de Dios y adoramos y damos gracias. La música también llena nuestra alma. Cuando escucho una voz, un concierto de instrumentos tocando unas melodías extraordinarias, y hay mucho de esa belleza en las canciones no cristianas. Lamentablemente el mensaje, en su mayoría de las canciones no cristianas, es un mensaje que no conoce a Dios, pero la música como tal es bella. Entonces, hermanos, tenemos que separar. A veces echamos todo en un costal y decimos eso es pecado, y con eso estamos menospreciando la belleza. No, hermanos, la belleza es de Dios. La belleza es creación de Dios. El que vino a empañar la belleza, a arruinarla, a destruirla, a confundir al hombre, y usando incluso la belleza, el que vino a hacer eso es el enemigo de la verdad, el enemigo de Dios. Y aquí está comenzando esto. Así que repitámoslo, hermanos. Repitamos lo que comencé diciendo. Repito, dejar de mirar a Dios como nuestro todo y mirar al mundo por el mismo motivo es maldad. A ver, digámoslo al contrario.
Mirar al mundo como la fuente de todo para nuestra vida, dejando de mirar solo a Dios, es maldad. Bien, ahora digámoslo de una forma totalmente distinta. No es posible dejar de mirar a Dios como la fuente única de todo y mirar al mundo sin que eso sea maldad. Podemos decirlo de muchas formas, pero siempre estamos diciendo lo mismo. ¿Lo repetimos? Dejar de mirar a Dios como nuestro todo y mirar al mundo por el mismo motivo es maldad. Y eso es lo que hizo Eva acá. Bien, hermanos. En lo que Juan nos resume acá en el capítulo 2, versículo 16, en primer lugar habla de los deseos de la carne. Al dejar de mirar a Dios como el todo, entonces nuestros deseos se corrompieron, se contaminaron. Ese es el hombre. Ese es un mensaje de evangelismo que debemos llevar. ¿Cómo evangelizamos? Pues evangelicemos de esta forma. Mire, contemos la historia de lo que le pasó al hombre. Ese soy yo, fulanito, ese es usted. Entonces, ¿qué pasó allá? Al dejar de mirar a Dios como el todo, entonces los deseos se corrompieron, se contaminaron. Los deseos que hasta ese momento eran santos, ahora se corrompieron y comenzaron a desear lo ilícito, lo que no conviene, lo prohibido por Dios. Dios había prohibido comer de ese árbol y ahora Eva está mirando ese árbol como codiciable, atractivo, con deseos. Eva vio que era agradable para comer, para satisfacer los deseos. Hermanos, los deseos no eran malos. El deseo es una cosa maravillosa que Dios nos dio. Pero cuando dejamos de mirar a Dios como el todo y su palabra, Dios y su palabra, como el todo, y miramos al mundo, entonces no solo estamos oyendo la mentira, sino que estamos entronizando un ídolo en lugar de Dios. Y eso es maldad. Y entonces los deseos de la carne, los deseos se corrompieron. En segundo lugar, aquí en Juan, el apóstol Juan nos habla de los deseos de los ojos. Eva vio que era agradable a los ojos. Lo maravilloso que Dios le concedió al hombre por ser imagen suya, para su deleite, para nuestro deleite. Porque, hermanos, disfrutamos los paisajes. Amén. Disfrutamos los ríos, disfrutamos las montañas. En Suiza son muy comunes esos paisajes alpinos. Yo tengo más de 100 imágenes acá en mi computador que cambian cada media hora. Y tengo de muchos lugares, cascadas, tengo las cascadas Victoria de Zimbabue, en África, muchos paisajes bellísimos de diferentes lugares de la tierra. Hermanos, es maravilloso ese sentido de la vista que Dios nos dio. Pero como hemos dicho muchas veces, el hombre se corrompió en su totalidad. Y los ojos, nuestros ojos, el sentido de la vista también se corrompió. Los deseos de los ojos ahora siempre están contaminados. Es imposible que haya en nosotros algo que no esté contaminado. Y debemos los cristianos ser conscientes y saber que eso es así. Que cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos como los inmaculados. No, nos acercamos como pecadores.
donde Él nos ha recibido solo por su gracia. Dios creó un universo maravilloso para que lo disfrutemos. Amén. Y gran parte de ese universo lo disfrutamos por la vista. Pero este maravilloso sentido de la vista también fue corrompido por el pecado. Los ojos se volvieron insaciables. Desgraciadamente, no solo en lo bueno, sino también en lo malo. Cuánto nos cuesta, cuánto luchamos a veces, muchas veces, con lo que no debemos ver. Bien, hermanos, y en tercer lugar, el apóstol Juan aquí nos habla de la vanagloria de la vida. Digamos que esto que el Espíritu Santo le dio o nos dio a nosotros a través del apóstol Juan, aquí en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, digamos que esto es el resumen de lo que pasó con Eva también. La vanagloria de la vida. Vio que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Desde entonces el hombre se tragó enterita la mentira más inaudita de todas. La vez pasada hablamos de ella, que el hombre puede lograr todo sin Dios. Yo soy suficiente. Tienen muchos hoy día como lema de sus pensamientos y de sus vidas. He oído decir que lo recomiendan escribirlo en el espejo para que cada vez que se mire en el espejo lea ahí la frase yo soy suficiente. Una de las peores mentiras y de los peores engaños para el hombre. Porque el hombre no es suficiente. El único suficiente es Dios. Yo sí puedo hacer cosas muy grandes en el nombre de la verdad, pero como un pámpano tengo que estar ligado a la vid, que es Cristo. Solo así podemos llevar mucho fruto. ¿Lo recordamos, hermanos? Creo que sí lo recordamos, ¿no? Juan capítulo 15. Sin mí nada podéis hacer. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces yo no soy suficiente, hermanos. No hay hombre suficiente. Es la mentira, una de las mentiras más engañosas y venenosas que el hombre sin Dios, sin la verdad, se ha bebido. La vanagloria de la vida, las apariencias, la vanidad, el deseo de poseer más, de tener más, de mostrar más. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No es malo la prosperidad. De hecho, el conformismo es malo. Vayamos a ver en Mateo capítulo 25, versículos 24 al 27, para recordar lo que pasó ahí con la parábola de los talentos, la parábola de nuestro Señor Jesucristo sobre los talentos. Mateo capítulo 25, versículos 24 al 27. Dice, bueno, ¿alguien lo tiene? Que lo lea, por favor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Gracias, hermano Alberto. Hermanos, estamos diciendo que tenemos que distinguir entre la verdad y la mentira. O sea, hay una doctrina en la palabra de Dios que podríamos llamarle la doctrina del contentamiento cristiano. De hecho, hay un libro por ahí muy interesante, muy bueno, que dice: el contentamiento cristiano, una joya rara. Sí, ¿cuánto nos quejamos por falta de contentamiento y de agradecimiento a nuestro Dios por todo lo que nos ha dado? Sin embargo, eso no significa que debemos cruzarnos de brazos y debemos ser conformistas, porque eso también es pecado. Y aquí lo estamos viendo en esta parábola. Un hombre había recibido 5 talentos y él produjo otros 5. El otro recibió 2 y él duplicó también. Pero el que había recibido unos, yo lo veo como de esta forma, más bien como que sacó pecho, o sea, por miedo fue y lo enterró. Y cuando regresó el Señor, él sacó pecho diciendo: Señor, mira, yo soy muy responsable, ve, aquí está lo tuyo. Yo tuve miedo de que, como tú eras tan estricto, tuve miedo de que, quién sabe, algo saliera mal. Yo creo que hay una enseñanza para los cristianos de que a veces debemos ser arriesgados. Debemos saber en primer lugar que absoluto no hay nada, que Dios es el único absoluto y su palabra. Ninguna otra cosa es absoluta. Un negocio se puede quebrar. Entonces a veces debemos ser arriesgados. A veces debemos arriesgar, porque no es malo prosperar, no es malo progresar. Por el contrario, es malo ser conformistas. Pero al mismo tiempo debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Pero eso no significa que nos crucemos de brazos entonces y no hacemos nada más. Bien, entonces, primero, contentamiento, agradecimiento con la heredad que nos ha tocado, pidiendo perdón por nuestra negligencia, porque seguro que muchas cosas que requerían diligencia no lo hemos sido. Al mismo tiempo, en medio del contentamiento, el agradecimiento al Señor por cada día y por todo lo que hemos recibido de Él. También debemos esforzarnos por ser productivos, por progresar y prosperar. No hay nada malo en ello. El hecho es que no dejemos de dar primero a Dios y segundo a nuestro prójimo. Si dejamos de dar primero a Dios y también a nuestro prójimo, entonces nos hemos vuelto idólatras, nos hemos vuelto incrédulos. Estamos negando que Dios es el que nos da todas las cosas y entonces ni siquiera le devolvemos lo que es de Él. Nos hemos vuelto ladrones, me habéis robado, dice la palabra de Dios. Si olvidamos esto, entonces nos hemos encaminado por el sendero de la vanagloria de la vida. Y esto no proviene de Dios, sino del mundo. Comenzó aquí con Eva. Bien, hermanos, veamos un momentico las consecuencias de la caída. Y esto lo encontramos acá en el versículo 7. Aquí comienzan las consecuencias de la caída. Bueno, la primera cosa que vemos es que le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, ¿no? En el versículo 7 del capítulo 3, leemos: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, este texto
que leemos aquí de que fueron abiertos sus ojos, es muy interesante relacionarlo con el capítulo 2, versículo 25, donde leemos: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y ni siquiera se daban cuenta que estaban desnudos. Pero ahora se dan cuenta, conocen que están desnudos. Ha entrado un cambio total en la vida del hombre. Se ha abierto la puerta de par en par para que nuestros ojos comiencen a ver lo que antes no podían ver. Se perdió la inocencia, eso que tienen los niños, pero que van perdiendo en la medida que van creciendo. Para ellos estar desnudos o con ropa es igual, ¿no? Así éramos, en estado de inocencia. Pero aquí se perdió, y ellos fueron conscientes de la diferencia en ellos mismos. Tomó posesión del corazón la sensualidad, el deseo desordenado y desbordado por lo que no nos pertenece, la codicia por lo ajeno, lo prohibido, lo que no es de nosotros. Conocieron que estaban desnudos. Ahora enseguida vemos la inutilidad de cualquier cosa que haga el hombre para cubrir su vergüenza, para vestirse. Ellos cosieron hojas, ¿no? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero toda vestidura que no venga de Dios mismo es inútil. Inútil para vestirse ante Dios, para ser hallado justo ante la justicia infinita. Pero esto ha seguido en el hombre. De ahí en adelante el hombre piensa que puede fabricarse su ropa, que puede presentarse ante Dios con sus obras y ser justo, ser hallado justo. Es uno de los engaños más grandes del hombre, pensar que puede vestirse por él mismo, que sus obras de justicia lo harán acepto ante Dios. Enseguida tenemos el llamado de Dios al hombre. Dice versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El llamado de Dios al hombre. ¿Por qué lo llama Dios? ¿Dios no sabía dónde estaban? ¿Y entonces por qué lo llama? Bueno, Dios nunca necesita saber nada, porque Él lo sabe todo. Es una doctrina que tenemos que tener muy clara. Pero ¿por qué Dios muchas veces habla así? Bueno, porque nosotros sí necesitamos darnos cuenta. Dios lo sabe, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces, por eso muchas veces Dios habla así como si Él fuera un hombre. En muchas ocasiones encontramos en la palabra de Dios situaciones parecidas. Por ejemplo, cuando dice que miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y estas cosas confunden a la mente de aquellos que están bastante acostumbrados al humanismo. Por eso es tan importante que la doctrina verdadera de la palabra de Dios que estamos enfatizando le dé la gloria solo a Dios y jamás la comparta con el hombre. Al hombre lo sentamos en su sitio, pero en el trono solo sentaremos a Dios. Jamás sentaremos al hombre en el lugar que solo pertenece a Dios. Amén.
Entonces, muchas veces la palabra de Dios habla de forma parecida, como ya mencionamos en este salmo, en el Salmo 14, en el Salmo 53, y también lo repite Romanos capítulo 3. O cuando dice que hizo esto o aquello para ver lo que había en el corazón de las personas. Y los hermanos que han sido bastante contagiados con ideas humanistas salen a decir que Dios quería ver qué había en el corazón de la persona, como si Dios no lo supiera. No, hermanos, el Dios verdadero no necesita mirar para darse cuenta de algo. Él ya lo sabe. Debemos explicar por qué Dios habla de esa forma. Dios habla de esa forma porque nosotros sí necesitamos saberlo. Él no necesita saberlo, pero nosotros sí necesitamos saberlo. Pues Dios sabe de antemano todo lo que hay en el corazón del hombre. Y su palabra es enfática en decirnos que lo que hay en el corazón del hombre es perverso. Así que necesitamos comprender que no es Dios el que necesita saber, somos nosotros los que necesitamos saberlo. Por eso Dios habla así. Bien, porque el relato de aquí, el Génesis, podría decir algo como esto. Y Adán y Eva se escondieron, pero Dios sabía dónde estaban. Pero no, Dios, o sea, el relato no dice esto, no necesita decir. Bueno, en realidad Dios en toda su palabra espera que nosotros comprendamos todo el consejo de Dios de forma correcta y que no nos dejemos confundir de estos pequeños detalles. Bien, miremos ahora la respuesta del hombre a Dios. Adán es confrontado. ¿Y cómo responde? Bueno, la última parte de la confrontación, Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y entonces viene la respuesta del hombre a partir del versículo 12, ¿no? Aquí Adán es confrontado. ¿Y cómo responde el hombre? ¿Responde humillándose? Hay una frase que me encanta oír cuando capturan a una persona, y es esta: tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra. El derecho a guardar silencio. Un bonito derecho. Bien, bueno, ante Dios no nos quedó ni siquiera ese derecho. Porque si Él pregunta algo, ¿no será que hay que responderle? Claro que hay que responderle. ¿Acaso Dios pregunta algo y no le responderemos? No, hay que responderle. Hermanos, sí, a Él siempre se le responde, sí o sí. Pero ¿cómo es la respuesta del hombre? Verso 12, ¿no? ¿Cómo es? La mujer. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? La mujer, le echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste. Sí. Bueno, ella es la culpable directa, ¿no? Pero en forma directa también está culpando a Dios. Dios mismo es el culpable porque tú me la diste. Descarado, ¿no? Oiga, sin vergüenza, sin pena. Qué descaro, culpar a Dios mismo. Hermanos, les aseguro que un rey terrenal jamás hubiera pasado por alto esto. Hubiera de inmediato condenado al que estaba en su presencia, un rey terrenal.
Dios podría haber hecho esto. Dios podría haber usado esto en su contra, en contra del hombre. Pero Él es muy misericordioso. Dios no hizo lo que hubiera hecho un rey terrenal. Dios es misericordioso. Entonces, Dios se dirige a la mujer. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con la mujer? La serpiente me engañó y comí. Bueno, por lo menos Eva es menos descarada, ¿no? Porque Eva en forma directa culpa a la serpiente. Claro, indirectamente también culpa a Dios, porque la serpiente pues está ahí porque Dios la dejó, Dios la puso, Dios la creó. Pero Adán es más descarado, porque Adán sí prácticamente en forma directa dice, la mujer que tú me diste, o sea, tú eres el culpable. Pero Eva responde más o menos de la misma forma, excusas. Excusas. Eva, por lo menos, culpa directamente a la serpiente y en forma indirecta, también Dios es culpable. Hermanos, quiero contarles algo que pasó con mi vida a partir del año 2000. En el año 1981, yo había leído un libro titulado La Vuelta al Mundo en 80 días. Y al finalizar el libro, prácticamente me disgusté con el autor. Bueno, todos conocen esa obra, ¿no? Me disgusté con el autor porque yo sentí que él estaba exaltando una especie de falsa modestia. Bueno, la obra en sí trata, no sé, tal vez la hayan leído, tal vez no, pero la obra trata de un hombre muy rico, inglés, que es el más cumplido de los ingleses. Los ingleses tienen fama de ser cumplidos, pero este era el más cumplido de todos. Y entonces va una apuesta en el año 1879, ubíquense en esa fecha, va una apuesta contra toda la fortuna, es la fortuna de él contra la fortuna de los demás socios del Club Reforma en Londres, de que él es capaz de darle la vuelta al mundo en 80 días, en 1879, cuando apenas los ferrocarriles habían barcos a vapor y los ferrocarriles apenas estaban comenzando. Entonces el caso es que él comienza a todos casi le arrancan la mano porque dicen, no, eso es una locura, aquí se está equivocando, aquí se va a incumplir. Y él emprende el viaje y, por supuesto, comienza a enfrentarse con dificultades que comienza a resolver. Maravillosa lección, así es la vida. La vida nos presenta muchas dificultades que tenemos que resolver. Eso es parte de la voluntad de Dios. Bien, él la va resolviendo y a mí me va marcando esto. Él jamás le echa la culpa a nadie de lo que le pasa. Y entonces eso me va marcando. En esos días se había perdido una cantidad muy grande de dinero, se han robado una plata de un banco y entonces un detective pensó que como él iba gastando mucho dinero, él era el candidato principal a ser el culpable. Así que este detective se le pone a la pata, como decimos, y no se le desprende. Y siempre que pasa por un lugar donde Inglaterra tiene dominio, el Imperio Británico, espera tener la orden de captura, pero la orden no le llega a ninguno de los lugares. Por fin, cuando llega a Liverpool, entonces obviamente ahí lo puede capturar. Y según las cuentas del protagonista, le quedan un tiempo, digamos, voy a decírselo en mis palabras, le quedan 2 horas y media. Bueno, no es exactamente lo que dice la obra, pero se lo voy a contar de esa forma porque así lo percibí yo. Le quedan 2 horas y media para cumplir la apuesta. Y es detenido. Lo detienen por 2 horas. A las 2 horas le dice el detective, señor, lo siento, usted es inocente. Y entonces lo oí decir,
es mi culpa. Y me puse bravo con el autor. Y duré 19 años bravo con el autor. Porque yo pensaba, eso es falsa modestia. ¿A qué horas fue la culpa de él? No es la culpa de él. Bueno, yo no entendí eso. Hasta que en el año 2000 leí una obra increíble, una obra que me había negado a leer por 15 años. Y en el año 2000 leí otra obra del fundador de la IBM, se llamaba Thomas Watson, se llama Padre e Hijo, el libro. Y Watson tenía un letrero en todas las puertas de sus oficinas. El letrero decía, piense, piense. Y él se hizo famoso por eso. Piense. Entonces yo fui confrontado con esto de pensar y me fui corriendo a comprar ese libro que yo no había querido leer. El libro se titula Piense y hágase rico. Yo no había querido leerlo porque dije, eso como que habla de solo dinero y yo no quiero saber de solo dinero. Así que me fui corriendo y lo compré porque dije, ¿qué tal que lo que el autor me está diciendo es, Aldemar, piense, porque pensar es tan importante que, bueno, hasta puedes resultar rico financieramente? Y lo compré y me puse a leerlo. Y cuando voy leyendo dice el autor, este libro es el resultado de 25 años de esfuerzo, de trabajo para ver qué era lo que habían hecho los grandes empresarios para hacer lo que hicieron. Y dije, esto está interesante. Bueno, el caso es que ese libro me enseñó a no echarle la culpa a los demás. Ese libro me enseñó a asumir mis responsabilidades. Y hermanos, esa forma de pensar comenzó a cambiar mi vida e incluso mis estados financieros. Antes de eso, me cortaron el agua, el teléfono muchas veces. Edgar, que vivió conmigo, él sabe cómo fue mi vida. Y a partir de ahí el Señor comenzó a cambiar mis costumbres, mi forma de pensar. Y la lección más grande que me enseñó ese autor es que yo no podía darme el lujo de echarle la culpa a las demás personas, que yo tenía que asumir mis responsabilidades. Así que, bueno, hermanos, por supuesto el libro dice muchas cosas que no son cristianas, pero ¿qué nos ha dicho Pablo? Dice, escudriñadlo todo, pretendiendo bueno. Exacto. Y para concluirles la vuelta al mundo en 80 días, entonces él se había encontrado una chica que la había liberado por ahí en la India y terminaron enamorándose. Le dice a la chica, ya no nos podemos casar porque he quedado en la ruina, he perdido la apuesta. Y entonces le dice al ayudante, él tenía que estar a las 8:45 en el reloj del Club Reforma, a las 8:45 un día viernes, a las 8:45 de la noche. Le dice al ayudante, supuestamente al otro día, supuestamente el sábado ya, le dice, vaya y hable con el ministro para que nos case al otro día. La chica le dijo, no me importa que hayas quedado en la ruina, yo quiero casarme contigo. Y entonces mandó al ayudante a que hablara con el pastor para que al otro día los casara, el día domingo. El pastor le dice, no, mañana no es domingo, mañana es sábado. O sea que hoy es viernes. Y entonces el ayudante no entiende. ¿Cómo, señor? ¿Cómo? Sí, mire, ahí está el periódico. Hoy es viernes, hoy no es sábado. Y mira el reloj y dice, uy, mi jefe no ha perdido la apuesta. Y entonces se va corriendo y le dice al jefe, jefe, tú no has perdido la apuesta. Y el jefe va corriendo y, bueno, más obstáculos. Así es la vida. Buenas lecciones para la vida, más obstáculos. Así que son las 8:30 de la noche y el tipo no aparece. Son las 8:44 y el tipo no aparece. Son las 8:44 y 30 segundos y están que se muerden los labios, los socios, y el tipo no aparece. Y son las 8:44 y 55 segundos y el tipo iba entrando por la puerta. Ganó la apuesta. Y hermanos, el libro que les conté anteriormente me hizo entender por qué el autor o el protagonista no le echa la culpa a nadie. Perdonen lo largo de la historia, hermanos, pero
quise ilustrar esto de no echarle la culpa a los demás. Ese es un vicio terrible del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa. Que el Señor nos ayude a dejar de echarle la culpa a los demás de las malas decisiones que nosotros tomamos. Eso es. Bueno, hermanos, tengo que parar aquí. Nos toca continuar el próximo porque me alargué más de lo que pensaba. Y bueno, que Dios nos conceda aceptar, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras responsabilidades. Y en vez de excusarnos y de echarle la culpa, quién sabe a quién, al diablo, a los demás, a todo el mundo, en vez de eso, humillarnos, postrarnos ante Dios, pidiendo perdón. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos conceda crecer en su conocimiento y nos dé entendimiento para presentar mejor su palabra.